éxitos. Bueno, y seguimos con ustedes. Tenemos el próximo invitado, es la doctora Erika Medina. Ella es médico especialista en medicina interna y medicina crítica de la Clínica Metropolitana. Vamos a hablar sobre los tratamientos que se están aplicando para el COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Queríamos saber, bueno, cómo está la clínica. Hay una cosa que están diciendo por ahí. No, que lo creemos en las estadísticas, en las encuestas de la gente, pero nosotros no estamos viendo, como en otros países, que está llegando gente a las clínicas abarrotadas, no respiradores. Se ha mantenido en control toda esta pandemia, por lo que uno ve, claro, han surgido casos como lo que sucede en Nueva Esparta, pero son casos aislados. Yo quería que me dijeras de fuente propia, desde la clínica, una clínica, que tú estás delante de todos estos casos, para que nos comentes un poco qué es lo que está pasando, por favor. Bueno, fíjate, a ver, las estadísticas ciertamente no las maneja la clínica. Toda la parte de lo que son la realización de las pruebas está de parte del Instituto Nacional de Higiene y el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, pero ciertamente nosotros sí hemos tenido afluencia de pacientes que son positivos y tenemos pacientes hospitalizados por pacientes con infecciones por COVID. Ciertamente no es lo que hemos visto en otros países donde los sistemas de salud están particularmente colapsados, pero sí tenemos asistencia y se ha ido aumentando tal vez los pacientes con clínica respiratoria alta en las últimas semanas. Muy bien. ¿Cuántos pacientes manejan en la clínica ustedes ahorita con COVID, o pacientes que pueden tener que no han destacado o los llevan a otro hospital? Oye, mira, esta estadística es un poco complicada que yo te la dé, pero te puedo decir que tenemos un área de hospitalización que tiene por lo menos unos 12 pacientes con infección por COVID y algunos pacientes que están hospitalizados en áreas especiales con pruebas en espera de resultados. Sí, quería preguntarte, porque mucha gente dice, bueno, ya sé que me tengo que quedar en mi casa, que no tengo que tocar a los otros, tengo que usar la máscara, tengo que lavarme las manos, todo el mundo ya, bueno, como que se sabe ese mantra de memoria. Pero ¿qué pasa si alguna persona tiene o sospecha que se puede hacer con el COVID-19? Bueno, fíjate, hay distintas maneras de hacer el diagnóstico. Una de las cosas que se están utilizando es que en los centros de atención, los CDI y en los ambulatorios de las alcaldías están aplicando pruebas rápidas para pacientes que tengan sintomatología respiratoria, ¿ok? Eso igual sucede en los hospitales y en las clínicas. Entonces, bueno, el personal del ministerio preparado para esto viene y toma las muestras y una vez de eso se decide si el paciente se queda hospitalizado o va a su casa. Una vez que tengan el resultado, entonces en función de ese resultado se decide si el paciente debe ser hospitalizado o no. Sí. Mira, por ejemplo, hay unos medicamentos de vacuna que se especula sobre el uso en coronavirus de distintos estudios. Hay una que me llama la atención porque creo que es hasta dolorosa y se ha aplicado en casos de cáncer de pulmón y tienen que tener permisos especiales y se lo poner en hospitales especializados, creo que tiene que ir a la Universidad Central, como es el BCG de la tuberculosis. También se habla de la hidroxicloroquina y la citromicina. ¿Me puedes ampliar esta información, por favor? Bueno, fíjate, con respecto a la de la vacuna, la BCG realmente se ha hecho algunos estudios, pero en casos en poblaciones muy pequeñas, donde aparentemente lo que sugieren los estudios es que personas que hayan sido vacunadas con BCG pudiesen tener cierta inmunidad. Sin embargo, estos estudios no son estudios completamente, no tienen una seguridad o no tienen un resultado que sea totalmente seguro, porque son estudios en poblaciones muy pequeñas y son estudios observacionales. Tienen que tener en cuenta que esto es una enfermedad nueva para todo el mundo y realmente nosotros básicamente lo que estamos haciendo es repetir patrones de tratamiento que se han usado en otros países que tienen un tiempo más largo lidiando con la enfermedad que nosotros, pero esto es algo nuevo. Por lo menos el estudio de la BCG no es un estudio que esté totalmente desde el punto de vista estadístico y metodológico, es un estudio completo y es algo un poco difícil decir que te da inmunidad para este tipo de virus el hecho de que te hayas vacunado. ¿Ok? Ahora, con respecto a la cloroquina, ciertamente eso fue uno de los medicamentos que se empezó a usar, incluso la FDA lo aprobó hace un par de semanas. Sin embargo, ahorita otra vez vuelve a ser en la palestra si realmente funciona o no funciona el uso de la hidroxicloroquina.
Con ¿Ya has respecto a leído? dime. Sí, sigue. Y con respecto a la citromicina, bueno, la citromicina es un medicamento que se usa realmente por infecciones respiratorias altas que no son tan severas de manera bastante rutinaria y que puede tener efectos antiinflamatorios sobre el pulmón y bueno, pudiese ayudar un poco digamos, en el proceso de curación o de mejoría de estos pacientes. Pero nuevamente son estudios que son muy nuevos y que metodológicamente es muy difícil en el contexto de una pandemia establecer si funcionan o no. Sí, fíjate que en distintos laboratorios hoy ya hay dos noticias de laboratorios en Israel, en Alemania, por su parte Reino Unido, donde están empezando a colocar vacunas a seres humanos que pueden producir supuestamente por millones, pero para unos meses, y en este caso tienen que estar aprobadas, por supuesto, por todos los elementos reguladores. ¿Qué has leído y qué te suena a ti que pueda ser verdad? Es más, salió una nueva droga que aprueba, que dice la Universidad de Washington y de Chicago que puede estar bien, que es un laboratorio que se llama Gilead, que se disparó la acción, pero con la promesa que pueden sacar esta vacuna. ¿Qué has leído? ¿Qué crees tú que sea real y que no? Fíjate, eso, a ver, yo entiendo que el mundo entero está buscando algún tipo de solución a este problema de salud mundial. Creo que es la primera vez en la historia que se ve una cosa de esta magnitud, sí, por lo menos en la historia moderna, ¿no? Y bueno, con una implicación económica importante. Entonces, evidentemente, todos los gobiernos y todas las instituciones van a estar en función de buscar la manera de controlar esta pandemia, pero el uso o la formulación de una vacuna es mucho más complicada de lo que la gente piensa. Es decir, esto tiene que ser, primero tienes que establecer cuál es el mecanismo de reproducción del virus para poder hablar de vacuna. Después que hagas eso, tienes que hacer una serie de pruebas. Entonces, a lo mejor sí la pueden sacar, pero eso no va a ser en un mes ni en 2 meses. Estoy hablando de que los estudios clínicos deberían durar por lo menos 12, 18 meses para establecer que vas a hacer una vacuna en masa, que realmente funcione, que te dé que sea significativo el resultado. Mira, también se han publicado artículos que dicen que el problema no solamente es pulmonar, sino que se producen edemas, secreciones a nivel de alvéolos y existe un problema vascular. En algunas personas se le han presentado trombosis en las venas y mucha gente y pacientes mayores que han muerto dicen, no, él se murió de una enfermedad distinta al coronavirus, pero realmente lo que pudo haber causado esa patología fue el coronavirus. ¿Me puedes explicar esto, porfa? Sí, fíjate, básicamente lo que sucede es lo siguiente: el virus actúa sobre unos receptores de unas células y de una enzima específica que se encuentra en gran cantidad, sobre todo en las bases pulmonares y en los riñones, ¿no? Y produce un proceso inflamatorio, que es un proceso inflamatorio sobre la célula de base del pulmón, que se llama neumocito. Entonces ahí tenemos un problema, y es que el oxígeno que llega a través de la vía respiratoria no puede pasar a la sangre. Pero además activa una serie de cascadas inflamatorias, ¿verdad?, que de alguna manera producen la formación de trombos o coágulos, y eso en algún momento se ha visto, sobre todo en las autopsias que han hecho los italianos, que los pacientes tienen microtrombosis a nivel pulmonar. Es decir, que el problema no es nada más que el oxígeno no puede llegar a la sangre, sino que el conducto a través por donde pasa la sangre, que son las arterias, está tapado por trombos. Entonces es como una enfermedad mucho más compleja. Incluso los pacientes pueden estar negativos y pueden seguir complicados por los efectos inflamatorios o proinflamatorios y protrombóticos que genera el virus. Entonces, una de las cosas que están en las pautas de Surviving Sepsis y digamos los protocolos que se están usando a nivel mundial es el uso de anticoagulantes de manera precoz en estos pacientes, incluso en pacientes ambulatorios o pacientes no complicados, y aún después de que los pacientes egresen a sus casas. Así es. Mira, también dices que hay pacientes que nosotros hemos visto que, por ejemplo, hubo un paciente cero que llegó aquí a Venezuela, que no contagió a nadie. No quiero decir que tenga esta enfermedad, pero él se estaba sintiendo demasiado mal y resulta que las medicinas contra el HIV fueron los que lo ayudaron a aliviarse. Y hay algún tipo de tendencia, porque se ha escuchado mucho sobre todas las drogas que han sido contra el SIDA y por qué tienen relación.
Bueno, es que la estructura molecular de este virus es un virus ARN similar al virus el HIV. No es que sea lo mismo, ni son de la misma familia, ni mucho menos, sino que, bueno, tienen alguna estructura. Desde el punto de vista molecular, tienen algunas cosas que pudieran ser parecidas. De hecho, por eso es que una de las indicaciones en los protocolos es el uso de retrovirales que se usan para HIV. Y eso está también en las indicaciones, digamos, de los españoles, de los americanos, de distintos tipos de retrovirales. Eso sí, de repente no son los mismos los que usan ellos que nosotros, pero sí está en el protocolo el uso de retrovirales. Está bien, también dicen que puede tener algunas orígenes antes de tener la enfermedad, que hay personas que tienen enfermedades previas y microtrombosis, y qué es lo que se presenta, cuál es la gente que tiene que tener más cuidado, aparte que sean mayores, qué enfermedades pueden llevar al coronavirus a ser letal. Bueno, fíjate, se ha visto una relación importante. O sea, te comentaba hace rato que el virus actuaba sobre un receptor de una enzima, que es una enzima convertidora de angiotensina. Eso está asociado con la hipertensión. Entonces, por ejemplo, los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de complicaciones. Los riesgos son con respecto a las complicaciones y a la mortalidad, más que al contaminarse o contagiarse o no. Entonces, pacientes hipertensos, pacientes mayores de 60, 65 años, pacientes con enfermedades pulmonares previas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes diabéticos, todos estos pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad, pacientes inmunosuprimidos por trasplantes, por HIV, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad mucho más agresiva, mucho más severa y mayor riesgo de mortalidad. Sí. Mira, y a ti aquí en Venezuela, tu día a día, ¿cómo te ha cambiado? Perdona que te haga preguntas personales, pero nos interesa mucho saber cómo es tu protocolo, cómo estás haciendo para llegar hasta la clínica, cuáles son, repito la palabra, valga la redundancia, el protocolo de seguridad que tienen entre ustedes, cómo estás vestida como astronauta, cómo están haciendo tus compañeros. Cuéntame un poco del día a día, por favor, que nos interesa mucho. Bueno, fíjate, nosotros en la institución realmente se visualizó que este pudiera ser un problema que viniera desde hace algunos meses. Entonces se establecieron áreas específicas para el tratamiento de estos pacientes, ¿okay? Tanto la terapia intensiva tiene área específica para el tratamiento de estos como zonas de aislamiento, donde de alguna manera cuidamos tanto al paciente y al personal que trabaja con ellos. Sí, definitivamente la vida le cambia porque, bueno, aparte de todo lo que implica la cuarentena, que ya tu actividad habitual desaparece, no hay colegio, es mucho más bizarro tal vez cómo estás viviendo. También la manera de vestir, nosotros realmente estoy usando una sola tipo de ropa para ir a la clínica, que son monos quirúrgicos, un solo par de zapatos que va a la clínica, y cuando entro a la casa no entra en el par de zapatos, sino se quedan en la puerta. Y al momento de evaluar este tipo de pacientes, aún sin saber si son positivos o no, pacientes sospechosos, necesitamos tener todas las medidas de bioseguridad. Entonces, bueno, nosotros tenemos algún tipo de una especie de escafandra, tenemos máscaras para cubrir lo que son ojos, nariz y boca, máscaras N95 tanto para el paciente como para las personas que están en contacto con los pacientes, batas, cubre para los zapatos, guantes, doble guantes, es decir, todas las medidas de bioseguridad, porque bueno, hay que nuevamente cuidar al paciente, pero también tenemos que cuidar al personal que está trabajando con él.